YPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Nito Artaza es actor, humorista, productor y también político. Hay una frase tuya que a mí me vuelve loco, que la escuché muchas veces, que decís que los días de humedad la gente no se ríe o se ríe menos. Sí, es cierto. Yo cuando haces teatro, claro, uno hace una función todos los días en una temporada y lo ves en la experiencia diaria. Cuando hay mucha humedad, yo le digo a los actores, a las actrices, a lo que está, olvídense, hoy hay humedad, la gente no se ríe ni aplaude. Es como que, ¿viste la frase esa que dice lo que mata la humedad? Sí. Bueno, pareciera que le saca, no sé, respiración o ganas al público. Cuando hay humedad, y hacíamos apuestas. Conmigo los pibes más jóvenes como vos, y que han trabajado conmigo, Listorti, Waldo, qué sé yo, los pibes más jóvenes, inclusive Rodrigo Vagoneta, por ejemplo, ahora me decían, sí. ¿Pero qué? ¿Hay humedad? Sí, porque yo salía primero y hacía un monólogo, y digo, sí, hoy hay humedad, así que olvídense, acá lo podemos traer a Mick Jagger y a toda la banda, y no se van a reír ni no van a aplaudir. Y es cierto, pero es así. Por lo menos esa es mi experiencia. ¿Y hay alguna otra máxima así, tipo, por ejemplo, o los domingos es más complicado, o...? No, yo lo que digo es que tiene que ver con la predisposición de uno arriba del escenario, ¿no? Sí. Pero yo tenía una síntesis que hacía, por ejemplo, el Negro Álvarez, que decía, hoy parece que nos trajeron un tour de pelotudo porque no se ríen. No. Pero hay veces que, es cierto, parece que te hubieran traído un tour de pavos, para no decirlo. Sí. Y hay otros días, por ejemplo, que hay una señora en la cuarta fila que se mata de risa y todo el teatro se mata de risa con ella. Claro. Es decir, los lleva adelante, es como... y yo creo que de ahí surgió la clac famosa del teatro, que ponían una clac aplaude. Bueno, yo no la pongo, pero alguien que se ríe contagia. Es increíble y tiene que ver con el público. Yo no cambio por nada el vivo, ¿no? El vivo. Lo mismo pasa con la radio. Y pasará también con distintos espectáculos. Por eso yo amo hacer teatro. Bueno, hay dos actividades que me gustan dentro de lo artístico, eso y la radio, ¿no? Claro. Y ahora que me acuerdo también, bueno, vos tuviste tu momento de tele. Sí. Que era grabado, pero también tenías Feliz Domingo. En vivo. Eso era en vivo. Claro, ahí era un pibe, imagínate, tenía 19, 20 años. Pero yo hacía boliches, discotecas. Eso es lo primero que hiciste acá, boliches. Claro, boliches bailables. Y después ahí me vio Carlos Petit, que era como el dueño de la calle Corrientes, como el zar de las revistas porteñas, y me probó en el Tabarís. Y en vivo era Domingos para la Juventud, que imagínate que eran los pibes imperdonables, como si ahora te pones frente a unos pibes y le contás chistes y no se ríen, eso era en vivo. Entonces me tenía que forzar, yo creo que ese fue mi gran espaldarazo, ¿no? Hay chicos que encuentro todavía, me dicen, yo te veía en Domingos para la Juventud. Claro. Y Soldán me presentaba, yo me llamaba en ese momento Zapucay, porque como había venido de Corrientes, entonces me decían Zapucay, en los boliches, inclusive trabajaba en distintos boliches de acá. Y entonces un día me preguntó Soldán, me dice, pero nene, ¿vos cómo te llamás? Y le digo, yo me llamo Eugenio Artaza. Ah, Eugenito. ¿Por qué no te pones Nito? Porque Zapucay parece un conjunto folclórico, nene. Y entonces me empezó a decir Nito Artaza, Zapucay. Y después decía, Nito Artaza, Zapucay, Nito Artaza. Y quedó Nito Artaza, como hacía generalmente todos los domingos. Imagínate hacer reír a los pibes. Yo no dormía, te juro que me encomendaba. Lo mismo me pasaba cuando iba a los boliches, porque hay que laburar para los pibes que están tomando, tranquilos, que quieren bailar. Y vos entrás y hacías o café con ser. Claro. ¿Qué falta hoy eso? Han sido reemplazados quizás por los stand-up, que está muy bueno.
porque pueden ejercitarse los humoristas. O si no, no tenés un público todos los días, porque uno va haciendo yo de una habilidad hice una profesión y lo vas haciendo con el público, ¿no? ¿Y el público siempre buena onda o alguna vez tipo más un conflicto en un boliche o alguna cosa así? No, siempre bien. Nunca. Y después de eso, bueno, me llamó Petit al Tabarís. Me llevaron yo trabajaba en un colegio, en la NET 13. Sí. Ahora está en Lugano, en la NET 13. Y entonces los tarjeteros, eran tarjeteros de ahí, los chicos, y me llevaron, debuté en Tarot en Flores. Y ahí me vio un fotógrafo que trabajaba en el Tabarís, Luis Galeano, y me presentó a Petit. Y imagínate que el primer día que te presentan, como presentarte ahora, no sé, ahora sería, no sé, a Yankelevich o a Suar, que te diga, claro, te van a probar un momento y venga Suar y te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Vení, te voy a probar. Sí. Entonces, me lo presenta una tarde, por ejemplo, a esta hora, no sé, qué sé yo, una tarde a las 6 de la tarde. Y me dice, hijito querido, porque así hablaba, me hablaron muy bien de usted, pero yo quisiera probarlo arriba del escenario. Hoy tenemos 3 funciones en el Tabarís. Y en la última, quiero que me haga 6 minutos. Y ¿se anima? Y le digo, sí, claro, imagínate, yo hacía 40 minutos en un boliche. Claro. ¿Cómo no? Me dice, hijito querido, ¿tiene smoking? Le digo, no tengo. Bueno, me hicieron probar ahí nomás, yo no pude volver ni a casa. Me hicieron probar el smoking, yo unos nervios, porque imagínate, me tuve que quedar ahí. Me probaron el smoking de unos patinadores que me quedaba enorme. Y mirá lo que son las cosas de la vida. No sé si hubiera sido contratado si no pasaba esto. Llegó el momento de presentarme en el Tabarís, estaba Moria Kazán, Carmencita Barbieri era joven todavía, estaba, bueno, Mario Sánchez, para mí son los ídolos, claro. Y las Bluebell Girls, que eran las bailarinas que trajeron de Francia. Yo al final después me casé con una y tengo 2 hijos. Y se quedó a vivir acá. Y bueno, llegó el momento y dijeron, con ustedes, qué sé yo, Zapucay, y salí. Y cuando dije buenas noches, se apagó la luz de medio Buenos Aires, un apagón. Mentira. Sí, y entonces Romeo, que era el acomodador, con una linterna me alumbraba. Y el teatro lleno. Y yo hice toda la rutina, 45 minutos tuve que hacer hasta que volvió la luz. Claro. Alumbrado por una linterna. Y la gente se mataba de risa. Claro, yo acostumbraba a trabajar en los boliches, donde no te dan boliche. Imagínate tener a 500 personas sentadas mirándote que habían pagado la entrada para un espectáculo. Y fue una ovación cuando salí al final. Y ahí me contrató Petit. Al otro día me dijo, vení, hijito querido, no me dijo nada ahí. Vino y me contrató. Esa temporada, una Mar del Plata y otra para volver acá. Hice 3 contratos después de eso. No, digo, toda esa gimnasia tuya de boliches, de Feliz Domingo y eso, hace que vos, si hay un público que esté para abajo, tenés herramientas para levantarlo. O sea, sabés cómo hacerlo. Y sí, generalmente uno tiene técnica como profesional. Ahora me siento no un profesional, pero como te digo, he hecho una profesión de esa habilidad de la imitación, de hacer reír. Sí. Y lo que tenés que tener es un poquito de ángel, digamos, aparte de tener los instrumentos para... Pero hay trucos. Y hay trucos, uno sabe hacer trucos para hacerlo reír. Ya cuando lo ves al público... Yo aprendí mucho también, y tengo que agradecer de haber trabajado con Mario Sánchez o Alfredo Barbieri o Don Pelé, yo diciendo cosas, pero por ejemplo José Marrone me cambió totalmente mi forma. Yo en los boliches contaba un chiste, por ejemplo, y contaba otro rápido, porque los pibes no te pueden esperar, y si no me resultaba, yo te cuento un chiste a vos, y vos no te reís, enseguida te cuento otro para que vos te... Y una vez estaba haciendo una gira trabajando con Marrone. Yo era muy jovencito todavía. Y entonces me llama al camarín y me dice, pibe, vení un momento, pibe, yo te quiero decir una cosa. Yo escucho lo que vos hacés, pero te tengo que decir algo. Y escuchalo bien. Vos contás un chiste tras otro y la gente no tiene tiempo de entender el chiste. Vos tenés que hacer la pausa. Hacé la pausa, mirá, contá el chiste y contá mentalmente. 1, 2, 3, 4. Y después volví a contar otro chiste. Y eso me cambió la vida en el show. Pues yo salía y él me escuchaba del camarín. Me decía, muy bien, pibe. Che, ¿no?
Y yo salí, contaba los chistes, hacía la pausa y la gente hacía ¡ah! Y aplausos. Si lo dejaba un poquito más, aplausos. Era increíble como, y hoy le puedo dar ese consejo a los jóvenes, ¿no? Muy bueno. Uno me decía, el público es como un toro, se da cuenta cuando vos tenés miedo. Si vos le tenés miedo, enseguida se da cuenta el público y te pasa por arriba y se queda callado, empieza a hablar, no te da bolilla, quiere que venga otro. Vos tenés que dominarlo al público. Y después trabajé con Toussaint, que me decía casi hipnotizarlos. Me decía, muy linda. cuando yo hacía una imitación, no sé, me decía, vos al público tenés que prepararlo, tenés que decirle, bueno, ustedes van a ver, vieron que hay un presidente, qué sé yo, en esa época se llama Carlos Menem, que es riojano, y usted, y viene acá y está con ustedes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y la gente se imaginaba lo preparás, digamos, ¿no? Claro. Psicológicamente. Y después, Toussaint, por ejemplo, me decía al público, y veces que le metés cosas inconscientes, me decía, hacíamos apuestas. Él me decía, hoy se van a parar. Y él decía en el medio del espectáculo, cuando termine el espectáculo, él hacía un truco y cuando terminaba el espectáculo, antes de terminar el espectáculo, y cuando termina el espectáculo y saludamos, ustedes se van a parar a saludarnos. Pero lo decía así, al paso. Le quedaban en el inconsciente a la gente. Y el día que no lo decía, no se paraban. Y después yo lo utilizaba en el espectáculo, lo utilizo hoy también. Ah, muy bueno. Sí, bueno, son técnicas. Ahora, por supuesto que uno prepara un chiste para romper el frío, digamos, ¿no? Sí. Y si te falla, tenés otro. Sí, claro. Y después, si no se ríen en el tercero, hay humedad. Perfecto. Espera, porque vos también trabajaste con, bueno, ahí dijiste Marrone, Mario Sánchez, que a mí me encantaba, pero aparte ya su presencia era como... Sí, Mario Sánchez lo que tenía, para mí uno de los grandes humoristas que tuvo en la Argentina, yo como pibe me quedaba admirado porque él salía con la cara que salía así, sin decir una sola palabra. El público lo aplaudía y se quedaban como 3, 4 minutos aplaudiéndolo porque él hacía cara así. Y después que paraba el aplauso decía, ¿qué tal? ¿Qué hacen acá? Y la gente se volvía a reír de entrada. Espectacular. Era un tipo que tenía... Él sí tenía un ángel, ¿no? Claro. Un ángel muy especial con el público, algo carismático, ¿no? Sí. Varios. Bueno, Marrone también. Marrone decía al público, yo le voy a contar un chiste y ustedes se van a reír durante 3 minutos, sin parar. Y era así, terminaba y la gente se reía. Él lo medía con el reloj. Increíble, son técnicas que... Ahora... ¿Y Stray? Bueno, Stray, yo no trabajé con Stray, pero ensayé para trabajar una comedia. Sí. Una revista con Stray, y después se enfermó, pobre, y falleció. Era grande ya, pero claro. Yo ensayé con Stray. Y después lo reemplazó, no me acuerdo quién era que lo había reemplazado en su momento, creo que fue Tristán. Y trabajé con Tristán también. Sí, claro, sí. Y después Pelele Barbieri. Pelele Barbieri, yo hice gira, yo era un pibe muy chiquito. Muy chico era, ¿no? Claro, muy chico. Sí, y Barbieri me adoptó, por eso que Carmen me decía, sos el hijo varón que él no tuvo, me adoptaba, claro. Me llevaba a todos lados, estaba conmigo. Y Pelele, había como un amor, y no le llamo odio, pero un amor y rencor entre los dos, ¿no? Entre Pelele y Barbieri, a pesar de trabajar juntos. Se adoraban, ¿no? Era como... Pero se peleaban. Entonces Pelele me decía, venga, pibe, venga a cenar conmigo que Barbieri no le va a pagar buen vino, ¿eh? Venga. Y sí, los dos, pero aprendí mucho con ellos. Claro, tenés que tener 21 años, 19. Claro. Claro, por eso la gente me dice, pero yo era chico y Nito Artaza ya era Nito Artaza. Sí, claro, ¿cuántos años tenemos? Claro, pero escuchá, Nito, esa dupla, y vos hiciste dupla con el Negro Álvarez, y con Cheruti un montón de años. Que aprendí mucho de producción, porque el Negro Álvarez es un tipo que me dijo un día, ¿para qué queremos tanto? Vamos a producir nosotros. Y así lo hice, me hicimos 2 o 3 espectáculos juntos, uno se llamaba Los Protabromistas, y Danza con Bob o algo así, no me acuerdo. Sí, Danza con Bob. Y después vos hiciste Danza con Cobos. Y después hice Danza con Cobos, que fue otro espectáculo. Gran título ese. Cuando Cobo estaba famoso con el tema del campo y todo eso. Y después hicimos con Cheruti ciclo largo. Sí. Sí. Ahí
me autoproduje, digamos. Con Cheruti éramos socios artísticos, pero nosotros hacíamos la producción con otros productores, como Bachi, Carreras, Robbie Carreras y Carlos Bachi y Aldo Aresi y Daniel Gauna, que todavía está conmigo. Hicimos 18 temporadas, Mar del Plata, Buenos Aires. 18 temporadas consecutivas, ¿no? Y fueron temporadas de mucho, mucho éxito. ¿Y cómo es laburar en dupla? En el sentido de que muchas veces uno tiene que ceder remates, sí, o aceptar cosas o protagonizar. Y es como una pareja, digamos, que a veces te lleva bien, a veces te va sí, mal. Claro. En general yo he tenido la relación con el Negro, tengo excelente hasta hoy con el Negro Álvarez, pero discutíamos mucho de un carácter fuerte y después decidimos no trabajar juntos, a veces por discusiones. Con Cheruti, sin embargo, mira, vengo de verlo recién, arriba y abajo nos divertimos muchísimo con Miguel. Hubo un momento que nos separamos, yo hice como 5 o 6 espectáculos solo, que fueron muy buenos también, que fueron Argentina todo un show, sí. No me acuerdo si era otros espectáculos, Robó y lo votaron, qué sé yo. Sí, de Danza con Cobos, sí. Que es a Cristina en el País de las Maravillas, que fue con Cacho Castaña y con Gasalla, que fue un récord de más de 100.000 personas. Después volvimos con Miguel y fue un récord en el 2012, creo que fue, hicimos en Carlos Paz, más de 110.000 personas nos vieron con producción de Comba. Ahora, perdón, te contaba, hicimos consecutivamente, pero la relación entre nosotros es fundamental si haces humor de tener buena relación. Yo, por ejemplo, me voy por la calle o nos encontramos mañana en el aeropuerto porque tenemos que ir de gira y lo veo a Miguel y Miguel empieza a gritar, me roba, qué sé yo, no sé, me grita. Siempre hay una joda. Nito, ¿por qué llegaste hasta ahora? Yo también le hago cosas a él. O sea, nos divertimos como dos chicos arriba y abajo del escenario, ¿no? Claro. Te decía, hubo un momento que nos separamos sí, porque yo empecé a hacer política en el Corralito, claro, y él no entendió mucho. Si mis hijos no lo entendían, ¿qué lo va a entender Miguel? Y entonces tomamos distancia en aquel momento, ¿no? Pero después nos volvimos a unir a y hoy somos... Y siempre fuimos amigos, digamos. Claro. Ahora quiero volver a eso, lo de la política, pero me quedé pensando en algo que no hablamos, que es que ayer volví a ver La Galería del Terror. La Galería del Terror, bueno. La Galería del Terror es una película de Enrique Carreras, protagonizada por Olmedo y Porcel, y vos sos casi protagonista porque estás un montón, pero tenés una sola escena con ellos, ¿no? Una o dos, poquito. Sí, tuve pocas escenas con Porcel y Olmedo. Estabas con Mario Sánchez. Pero nos veíamos, estábamos con Mario Sánchez, sí, en más escenas y con Beatriz Salomón, sí, la Negra Romero, Galván, un claro, gran actor también. Sí. Y con Porcel y Olmedo tuve varias, pero para mí, que yo que era un pibe, imagínate, era como estar con, no sé, con Messi hoy. Sí. Y ¿ensayaban? Con Carreras sí, nos daba la letra, y más o menos antes de grabar ensayábamos un poco. Olmedo y Porcel no tanto, dio la letra ahí. Claro, yo imagino eso también, que iban... Sí, lo que pasa es que el cine no son escenas largas, digamos, ¿no? Como en el teatro, que tenés que saber en vivo. Ahí va el corte y después hice otra película. Sí. Los pilotos más locos del mundo. Sí. De Emilio Dizzi. Bueno, Emilio, que yo me divertí mucho con él también. En una jornada que grabamos completa toda nuestra escena con Troiani, íbamos en un avión. Sí. Y yo era el detective y Jorge Troiani, que es mi amigo querido además, Jorge, un tipo que hace onomatopeya, sí, claro, increíble. Sí, sí. Y no, yo digo, vos no triunfaste, Jorge Troiani, porque no triunfaste más todavía, digo, porque no se animó a aceptar contratos que lo llamaban de Broadway para hacer doblaje, porque él no viaja en avión, no le gusta viajar en avión. Claro. Mirá vos. Y bueno, pero un tipo sensacional. Y en una jornada nos tocó grabar en Morón, en aeropuerto. En Morón, en un avión. Sí. En la base aérea de Morón, y nosotros íbamos esposados. Dizzy nos cerró las esposas y se nos escondió la llave durante toda la jornada, o sea que teníamos que comer.
Ay, no, es espectacular. Junto, no, con las esposas puestas, hijo de su Pero, madre. pero vos tenías las dos esposas puestas. ¿Y Claro, a quién no, más? la esposa atado a Troiani. Ah, y ustedes dos juntos. Los dos. Sí. Fue increíble. Porque yo lo llevaba detenido así porque era un preso que yo lo llevaba supuestamente Claro, sí, me acuerdo. en el avión, ¿no? Espectacular. Sí, y claro, con el Tano Reni se mataban de risa ellos, todo el grupo, ¿no? El Franchet y todo eso, porque nosotros estábamos matados. Claro. Entonces con Porcel Olmedo, ¿tenés algún recuerdo, algo Con Porcel de...? y Olmedo, la forma de ser de ellos, muy simpática, yo era un pibe. Sí me acuerdo de una cosa que era muy graciosa, que el gordo era más prolijo. Un día trajo un Mercedes-Benz a la grabación, un Mercedes-Benz impecable gris. Y Olmedo no me acuerdo qué auto tenía. Y claro, la primera jornada de grabación vino con eso. Porcel, ¿viste? Este era así, un personaje divino. Yo creo que Porcel fue, aparte de ser gracioso, cantaba muy bien Sí. y un gran actor, un Sí. actor extraordinario, Porcel. Y entonces, ¿no? Viene con su Mercedes-Benz nuevo, impecable. Y al otro día aparece Olmedo con un Mercedes-Benz rojo, pero de los antiguos, así de como si fuera de colección. Nada más que para comer. Y lo puso al lado, Para joder. para joderlo. Y salió y dice, ¿dónde lo sacaste? Decía el gordo. No, acá fui, no sabes, salí de acá y acá a la derecha saliendo por Panamericana. Y había uno y dije, lo compras. Espectacular. Espectacular. ¿Vos empezaste a imitar para sacarle guita a tu viejo? ¿Es verdad eso? El otro día leí eso y me pareció espectacular. No, yo imitaba, por supuesto, que ya en el colegio era el loquito del pueblo, ahí en Sí. Bellavista. Yo toda mi adolescencia pasé en Bellavista, en Corrientes, y bueno, imitaba muy bien qué sé yo, a mi mamá, a mi tía, a mi papá, al comisario del pueblo, a la directora. Pero lo que hacía con mi viejo estaba en el fondo en la carpintería y yo me quería ir al cine y no teníamos un mango con mis 2 o 3 amigos, Tocino González, Tito Benítez, Carvalho, bueno. Y entonces yo imitaba bien a mamá, le decía, Toto, decía yo, le das plata a Eugenio que necesito, decía del fondo, ¿no? Y entonces me iba, hola papá, hola, ahí me está pidiendo tu madre, toma, andá. Medio hecho, y salía corriendo. Y nos íbamos. Y así, bueno, me divertía, digamos, a la directora, que yo la imitaba muy bien. Y decía, déjenle salir nomás a los alumnos, a la preceptora. A los alumnos de quinto, déjenlos salir porque nos viene la profesora de merciología. Y nos íbamos a la miércoles, todo, ¿no? Y a veces pasaba que salíamos todos y venía por el pasillo la profesora de merciología. ¿Y dónde van? No, nos dijeron que no hay. Salimos rajando. Cambió la forma de imitar ahora. Digo, pienso, Bossi, o Fátima Flores, o Tarico. ¿Tienen YouTube para ver 70 veces Claro. coso? ¿Vos cómo hacías para Y ver a yo Alfonsín? siempre, bueno, yo lo hacía a través de la televisión, a través de la radio, lo que escuchaba. Tenía mucha memoria para eso. Yo, por ejemplo, discursos de todos los políticos me quedaban muy grabados. Claro. A través de la televisión, de la radio, sobre todo yo escuchaba mucha radio. Pero siempre he hecho más que... Y eso que, bueno, hacer radio es más difícil, pero la gente realmente se te tiene que imaginar, tiene que ser más... Se tiene que imaginar a quién estás imitando, etcétera. Es maravilloso por la imaginación que tiene la radio a la televisión, que tiene que ser con máscara, que después llegó Zapac con las máscaras, que fue una revolución, digamos, de eso. Yo también las utilizo, pero siempre he hecho más caricatura que imitación. A mí me divierte más, es decir, yo a veces cuando el primer contrato, yo lo contraté por primera vez en nuestro espectáculo a Bossi, tuvo 2 años con nosotros. Y yo le decía, vos haces muy largo y muy perfecto. Si vos haces una persona perfecta, no pierde la gracia, como si yo hago a Alberto Fernández y hablamos en serio, hablamos de la deuda. No tiene gracia. Claro. Entonces hay que hacer una caricatura. A mí me gustaba hacer caricatura del personaje.
Es decir, inclusive yo hablaba a veces con Alfonsín y me decía, pero yo digo tantas veces persuadido. Y le digo, mire, no, don Raúl, dice algunas veces, pero... Claro, es el chiste. Bueno, y Menem me decía, le digo, señor presidente, porque yo tengo para escribir un libro con Menem, las cosas que... me decía, él decía, es necesario. Y después lo sacó, porque yo lo cargaba tanto que decía, esto es necesario. Y yo le dije a los dos presidentes, a esos dos presidentes, a Alfonsín le dije, no saque nunca el persuadido, porque usted lo que hizo fue persuadir a la ciudadanía. Y a Menem le digo, con los modificaciones que hizo dentro de la economía, usted lo convenció que era necesario. Eso era un concepto político. Aunque yo no esté de acuerdo con él en las medidas que tomó económicas, pero sin embargo teníamos una amistad. Después, el destino me llevó años imitándolo a Menem y después lo tenía sentado al lado en el Senado cuando fui senador. Claro, es verdad. Y siempre cuento que pasaba por al lado de él, me miraba y me decía, ¿seguís viviendo de mí vos? No sabía esa, muy buena. Ahora, lo que hacía era copiar, digamos, imitar, pero a la imitación le tenés que poner humor y le tenés que poner... Yo me daba cuenta que con eso no alcanzaba solamente. Claro. Yo trataba de incorporar chistes, de incorporar un monólogo, como hago ahora, digamos, la caricatura. Sí, porque de hecho en el programa, creo que eran Bocanitos de Artaza, sí, que eran raros también, porque lo metías a... no sé, a Neusta, pero lo metías adentro de otra... Sí. de un... No, fue muy buen programa. Bocanito de Artaza, que me tocó protagonizar, era muy joven, yo tenía 26 años. Pero no era como Zapac, que era lo mismo. Los metías en, no sé, andaba a caballo. Hacíamos a Neusta y a Grondona subido en chip, en la moto. Eso, en la moto, claro. De los dos, de la serie Chip, sí. En moto, y eso tenía una edición enorme, porque andábamos teníamos el croma atrás, y entonces parecía que andábamos en distintos lugares. Claro. Los dos hablando, y tenía que hacer yo los dos personajes, o sea que era una edición. Ah, claro. Después hacíamos uno que fue grandioso, que hacíamos Alfonsín como Colón, digamos, decía, estamos llegando a Viedma, vamos a fundar Viedma. Y aparecía Riverito y decía, no, esto es el Tigre. Se equivocaba siempre donde llegaba y hacía de Colón, qué sé yo. Poníamos personajes, sí. Bocanito de Artaza, bueno, estuvo Gianni Grunadei, también trabajó conmigo en ese espectáculo, en ese programa. Después hice un programa que era únicamente con muñeco de máscara que se llamaba... Veranito en casa. Veranito en casa. Y después hacía el conjunto, eso fue en Bocanito de Artaza, hacía un conjunto de cumbia que cantaba el canciller Caputo. Caputo era el canciller, y hacía alegría, felicidad, faltó piripipi, le decía, ¿no? Pero era más absurdo también, ¿no? Era más raro, no era tan... No era tan lineal, tenía su vuelta. No era tan directo el humor ahí. Y a Menem lo conociste, pero aparte lo viste, habrás visto, era gracioso, ¿o no? Sí, ya de por sí. Primero que tenía, es decir, yo no coincido en sus políticas los 90, etcétera, de privatizaciones, ¿no? Pero era un hombre carismático, era un tipo político que valía la pena conocerlo. Claro. Yo lo conocí en el año 83 cuando fue electo gobernador, me contrataron allá y fuimos Hugo del Carril, que ahora ha sido una de las últimas actuaciones, Luisito Aguilé, mira, y una vedette, y entonces hoy tengo anécdotas, puedo contar un libro de Menem, ¿no? En ese momento estaba con las patillas largas, blanco. Y después lo conocí siendo ya presidente electo primero. No había asumido, estuve en La Rioja, estuve con Mateico. Tengo innumerables anécdotas. Claro. Después me invitó a La Rioja, estuve otras veces actuando. Después actué por lo menos en 10 lugares de la Unión Industrial, en lugares donde trabajaba yo como humorista, y él se quedaba a esperarme. Y transpiraba, porque yo le decía chistes fuertes de Menem en su momento de su gobierno. Y decía, pórtate bien. Decía, lo saludaba primero, señor presidente, ¿cómo le va? Y
ya había terminado todo y dice, no, me voy a quedar hasta que actúe Nito. Quedaba a ver qué chiste dice. Claro, claro. Y yo no le mentía, le decía, por ejemplo, le preguntaba en el segundo periodo, le decía, por ejemplo, y me preguntaron, Carlos, ¿usted quiere volver a ser presidente? Pero por supuesto, pero honestamente digo, no, como antes nomás. Y él estaba presente, o sea que claro, claro. Y se lo bancaba Carlos. Y después, bueno, hicimos, pues, no puedo negar una casi amistad, porque Sí, sí. después siendo senador estuvimos casi los 6 años juntos, me invitaba a tomar whisky en su despacho y me contaba más anécdotas todavía de su vida. Me contó cosas históricas también del levantamiento segundo, levantamiento Cara Pintada, cómo recibió información, porque venía Bush antes, y me contó de aquel momento. O sea, fue impresionante para mí conocerlo. Era un personaje que, más allá que uno coincida o no con sus políticas claro. de los 90, era un hombre que tenía un caudal carismático y político muy importante, que creo que hace falta hoy una persona que tenga el poder político. Me contó de aquella vez de la segunda levantamiento Cara Pintada, que fue, ahí él decía que había que ejercer el poder. Si a vos te eligen de presidente hay que ejercer el poder. ¿No? Lo tenía muy claro, era un hombre que había gobernado en La Rioja varias veces, tenía experiencia. Me contó de su detención por la dictadura en Formosa, Sí. así que por supuesto que yo lo escuchaba, ¿no? Claro, obvio, sí. Hicimos una amistad. Y después tengo anécdotas muy impresionantes. Me contaba una. No, pero para que no se vaya muy largo, pero. No, contame, me interesa mucho. Que una vez en La Rioja a él le gustaba correr rally, ¿no? Sí. Y entonces fue con la Chancha Rayet, que era corredor de rally cordobés. Y iban con el auto y él iba de ayudante. Y entonces llegan en una curva. En La Rioja, en el rally, y en lugar de decirle derecha, dice izquierda, y se equivocó, y tumbaron, pero tuvo un tema que fue famoso, además, boom, boom, se tumba el auto y queda contra un ranchito así, que estaba en el campo, contra un ranchito así, y entonces queda tumbado de costado. Sí. Y una mujer abre la puerta del rancho en la polvareda esa que había dejado el auto, y Menem se saca el cinturón de seguridad, se para como podía, sale del auto, la ve a la mujer enfrente y se saca el casco. Y la mujer dice, Diosito querido, me han mandado al gobernador. Y le digo, ¿y qué le hiciste, Carlos? Tuve que hacer una casa nueva, parecía un palacio. Muy buena, muy bueno. Escuchá, Benito, y porque vos sos un artista que se dedica a la política o sí, soy un artista que hace política. A mí que hace política, me apasiona la política. Busqué un atajo que fue en el momento del corralito. Yo decía, no voy a hacer política. Ya estaba metido hasta el agua y decía, no voy a hacer política. Pero después terminé haciendo política porque para mí es una pasión. Desde mi bisabuelo en adelante todos hicieron política. Yo era la única oveja negra, digamos, que no. Y me apasiona, uno y lo sigo haciendo, pero no vivo de la política. Vivo para la política, pero no tengo ni un cargo público hoy, no vivo vivo de mi trabajo de artista. Claro. Pero viste que en el último tiempo a los artistas que se expresan y su ideología Sí. los maltratan. ¿A vos te...? No, Sí, a mí también. ¿Sí? Pero lo que tengo yo es que, bueno, durante mi función pública, quizás porque estuve en el Senado también. En el Senado hay una cuestión que se escucha mucho la campana, se escuchan las otras campanas, hay otro respeto en la discusión, digamos. Y yo, para estar a la altura de las circunstancias, presenté más de 300 proyectos. Tengo uno que, bueno, uno ya es ley, que es el adelanto por ley de más de 6 millones de trabajadores del aguinaldo antes del 25 de diciembre. Eso es mi ley. Claro. Y después las cuentas de sueldos gratuitas para los trabajadores que no le cobren más en la tarjeta de débito. Antes los bancos se quedaban con Claro. Ahora está la integralidad del salario. No sé, si vos depositas tu salario en el banco no te pueden descontar absolutamente nada. Trabajé por las sumas no remunerativas. Es decir,
casi 300 proyectos. Entonces hubo como un respeto hacia mí, porque veían el esfuerzo que yo trataba de hacer, claro, sin ser un político tradicional, digamos. Y tengo muchos amigos, y sobre todo me he hecho más de la oposición, amigos, ¿no? De la oposición de aquel momento y también del Frente de Todo en su momento. Tuve muchos encontronazos con el expresidente Kirchner y después tuve mejor relación con Cristina Kirchner. Y no compartí los ideales de que el radicalismo acompaña a Macri. Y bueno, y en Claro. esa misma estoy hoy, ¿no? Claro. Me parece que fue apartarse un poco de un principio, de un partido popular, un partido que no representaba a las corporaciones, sino a la clase media y a los pobres. Y hoy casi terminó desapareciendo la UCR. Pero la UCR, no el radicalismo. Sí, el claro, radicalismo claro. está vivo, es una corriente histórica de la política. ¿Y quiénes son más graciosos, los radicales o los peronistas? Y son más pintorescos los peronistas. Imagínate, han tenido presidentes como Menem, como Kirchner, como Claro, claro. bueno, como Perón mismo. Claro, claro. Como Isabelita, yo la imitaba de chiquito. Decía, ¡yo! Sí, de chiquito. Bueno, a Perón lo imitaba muy bien también. Y Alfonsín, por supuesto. Alfonsín tenía sus características. Sí, claro, claro. Y a Pove y a Fernando también con... Claro. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Imagínate, con eso he vivido mucho tiempo también. Claro, claro, claro. Pero en general uno ve que son un poco más audaces, Claro, digamos. claro. El radical es un poco más institucional, ¿no? Pero yo creo que en algún momento va a retomar la senda nacional y popular de nuevo el radicalismo. Yo por lo menos como aspiro a eso. Nito, ¿de dónde salen los chistes? ¿Vos anotás cosas o tenés archivos o todo en la cabeza? Porque Antes sí, tenía a Aníbal Living, me ha escrito mucho espectáculo, mucha gente que colaboraba conmigo. Después apareció Internet y uno de ahí tenés todo. Claro. Y yo creo que sale de lo popular. Vos subís a un taxista, te está allá, escuchó en radio y dice, ¿sabe cómo le dicen a fulano? Es Claro. una manera de defenderse a veces de las adversidades, ¿no? Lo mismo pasa con el fútbol. Hoy creo que eso se ve representado a través de los memes, Sí. de que todo el mundo tiene celular y te cargan y llega mucho más rápido de lo que uno pueda contar, pero también se olvidan mucho más rápido. Entonces vos cuando haces un monólogo, yo hago un archivo de cosas que siempre sirven. Claro, claro. Porque la gente que está sentada en un teatro después se olvida y se vuelve a acordar cuando te lo traes en su momento. Ahora, los chistes salen de la adversidad a veces. ¿Cómo andas mal pero acostumbrado? Si siempre querés que te cuente, ¿viste? Cuando te preguntan cómo te va. Y bueno, es una reacción, yo siempre digo, más que humor, lo que es bueno tener para defenderse digamos, cotidianamente es el sentido del humor. Porque vos podés ser muy chistoso pero no tener sentido del humor. El problema es tomarte la vida un poco con humor. Cuando vos tomás con sentido el humor es gratificante. Siempre, será porque mi mamá decía eso un poco, me contaba siempre de una tragedia, ¿no? De un fusilamiento español, de la trágica guerra entre hermanos que tuvo España. Y entonces me contaba mamá siempre que mi hijo, no tenés que perder el sentido del humor, lo iban a fusilar a un militante republicano y lo pusieron frente al pelotón y él le gritó, podrás quitarme la vida, pero jamás podrás quitarme el cagazo que siento en este momento. Claro, claro. Y brum. Pero bueno, digo, no sé si llego a ese extremo, pero en general suelo tener sentido del humor. Y yo le aconsejo a la gente tener sentido del humor. La revista siempre fue marcada como algo con un tipo de humor. Sí, fue más subestimada, digamos, que absolutamente. Siempre fue subestimada. Eso pasa eso en el mundo entero. La revista es un género cultural porteño, que puede ser nacional también, sigue siéndolo aún hoy, no con el grado del tango, digamos, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo es el chamamé, pero la revista es un género de humor. Quizá haya perdido un poco de vigencia en el sentido de que hablar de política hoy
los comentarios los hacen en los periodistas o un humorista en la radio. Antes vos ibas a la revista a ver lo que no se podía decir y a ver las chicas que no podías ver, y hoy las ves hasta en la calle. Pero sigue siendo un género. Nosotros hicimos un récord de público, por ejemplo, en la última temporada. Quizá no salió en todos lados, pues uno ya está acostumbrado. Claro. Pero sigue gustando, sigue habiendo. Ahora, en general, al humor se lo subestima. Fíjate que un Oscar nunca le van a dar a La pistola desnuda. Y es una película que la siguen dando. Sí, es una película. Qué sé yo. Cualquier película de humor te vas a dar cuenta que. Ahora, no sé. A una ceremonia del Oscar no lo van a premiar a Bill Crystal, pero lo llevan para que la anime, porque si no es un plomo. Totalmente. Es decir, pero en general hay una subestimación del humor. Cuando hacer reír, para mí, es la mejor profesión del mundo. Total. Te juro que te parás frente al público y lo ves y hacer reír. Una vez un psicólogo me dijo, pero usted hace política, pero no sabe lo importante que es hacer reír. Y yo, bueno, pero yo tengo mi vocación política. Sí, pero usted debería considerarlo. Me dice, porque ¿usted cree que no le hace un bien a la gente que riéndose? Hoy más que nunca. Le digo, sí, tiene razón, pero bueno, una es mi profesión y lo otro mi vocación. Claro. ¿Y cambiaron los chistes en relación a las mujeres? Sí. Nosotros, mira, cambió para bien. Cambió para bien. Algunos dicen que es exagerado, pero no, pero es una cuestión cultural que hay que cuidarla. Nosotros veníamos siendo, digamos, de vanguardia de los 90, ya veíamos ese cambio. Poníamos una chica, pero después, a partir de los 2000, esa chica tiene que cantar, bailar, actuar, tener un protagonismo. Trajimos a Eleonora Casano como coreógrafa, a Daniel Fernández, a Reina Rich y a Flavio Mendoza, que Flavio les decía hacer cantar, bailar, actuar y hasta acrobacia. ¡Hagan acrobacia! ¡Estudien! ¿Qué pasó, chicos? Entonces, después, arriba del escenario, por supuesto que cambió para bien, porque si no, no se cosifica al género. Hoy eso me parece bueno. No quiere decir que no se te escape un chiste y lo equilibrás con un chiste que es medio... Pero antes había chiste de machistas o chiste de mujeres, o utilizaba a la mujer para decir, mirá, ¿qué? ¿Cómo decir? Hacías un sketch nada más que mostrando la cola o el cuerpo de una mujer. Claro. Y eso no estaba bien. Me parece que eso se ganó para bien, es decir, el humor, puedes agarrarlo por otro lado. Hay mujeres que hacen humor y hay mujeres que actúan. Pero el hombre sí. Yo siempre digo, quizás sea un poco polémico esto, pero los hombres tenemos que pedir perdón. Perdón por siglos con la mujer. Siempre tenemos la posición dominante y en el espectáculo también. Como una posición dominante frente a la mujer, que eso es lo que tiene que terminar, digamos. Siempre hay una posición dominante frente a la mujer y a veces sin darnos cuenta. Por eso yo siempre digo hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón a las mujeres. Sin darnos cuenta, a veces, aún hoy, sigue siendo una posición dominante del hombre. Y en el espectáculo, sobre todo, ocurre, ¿no? Nito, ¿para qué sirve el humor? Sirve para sacar una angustia, sirve para superar, para hacer amigos, sirve para... Yo siempre digo que es como una ayuda frente a la adversidad. El humor te saca, bueno, ya saldremos y te hace el chiste. Pierde River y te cargan, pierde Boca y enseguida le sacás el chiste, que esto es una válvula, ¿no? Quizá es un lugar común decirlo, pero es una válvula de escape de la angustia del chiste. No en vano alguien como Freud estudió el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Total. A veces sirve para expresar una cosa que uno no lo puede decir de frente, lo decís con ironía. Pero eso sí, tiene que tener compasión el chiste. Porque si es tan irónico y fuerte, deja de ser chiste. Siempre un humor tiene que tener una compasión de lo que contás, ¿no? Claro.
Porque si vos te agredís a alguien, ya no es un chiste. Hoy ocurre con las redes sociales, vos me preguntabas si te pegan. Sí, en las redes sociales te dicen cualquier cosa, se insultas. A mí me encanta ver los chistes de redes sociales y cosas, pero cuando ya hay insulto y agravio, es decir, es innecesario y no te aporta nada. Sí, cuando hay un buen chiste o una ironía. Claro. Hasta el mismo damnificado se puede reír y aprender o corregir cosas. Pero el chiste tiene que tener compasión para que sea un buen chiste. Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y haz tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Gracias, Nito. Muchas gracias. Bueno, a vos, Muchas por gracias. favor. Me Gracias, encantó. cariño.